Hola, bienvenidos a un video más. En este video veremos el ejercicio 3 de la práctica 5 de la materia de interfaces y microcontroladores. Mi nombre es Ruiz Medinarelli y espero que disfruten el video. Veamos qué tenemos que hacer en este ejercicio que es de comunicación serial. Utilizando nuevamente la aplicación de Tinkercad y haciendo uso de dos microcontroladores, tres sensores y una pantalla LCD, tenemos que elaborar dos programas que nos permitan establecer una comunicación serial entre ambos microcontroladores. Entonces, dentro de los puntos importantes a recalcar, el primero nos dice que los sensores que se usarán son para las variables de iluminación, temperatura y distancia. Después, en el microcontrolador 1 se conectarán estos sensores y con los datos obtenidos por cada uno de los sensores se enviará al microcontrolador número 2. Al recibir los datos, el microcontrolador número 2 va a elaborar algunos cálculos para poder mostrarnos la temperatura en grados centígrados, la distancia en centímetros y los luxes. Cada una de las variables medidas se mostrarán en un LCD, una pantalla de LCD que se encontrará conectado al microcontrolador número 2. Vamos a ver nuestro circuito. Muy bien, tenemos ya en pantalla el circuito. Como pueden ver, tenemos los dos microcontroladores y al microcontrolador número 2 tenemos conectada la pantalla de LCD que nos va a ayudar a mostrar los valores de temperatura, distancia y los lux. Entonces tenemos nuestro sensor que los pines tanto de hecho como de trig están conectados al pin 9 y al pin 10 con su respectiva conexión a voltaje y al negativo. También tenemos una fotorresistencia que está conectada al pin número A3 y tenemos un sensor de temperatura TMP36 que su pin está conectado a A1. Tenemos un potenciómetro que, como ya lo hemos estado viendo, nos ayuda a variar la luminosidad de nuestra pantalla LCD. Ahora vamos con el código. Esto lo voy a poner aquí a un lado para que se siga visualizando. Vámonos con el código del 1. Ok. Bueno, pues primero tenemos que definir la variable del sensor de temperatura, así también como el sensor de distancia ultrasónico, que les mencioné que el hecho está al pin 9 y el trig está al pin número 10. Después tenemos que crear una variable para poder guardar el valor de la conversión que se va a hacer más adelante. En este caso tenemos inicio, fin y tiempo. Y también el sensor de LDR lo tenemos que mandar a llamar. Declaramos otra variable para el conteo del tiempo de transmisión. Y ahora tenemos que iniciar la comunicación serial para el conteo de transmisión del tiempo. Eso se hace con serial Beijing a 9600 baudios. Yo lo estoy utilizando con un retardo de 0.1 microsegundos. Después de esto declaramos nuestras variables de entrada y salida como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Recordemos que el hecho es el pin que va a recibir la señal del sensor y está como entrada, por lo tanto. Y el trig es el pin que va a activar la señal del sensor. Entonces este es una salida, es un output. También tenemos que leer el tiempo de inicio del programa con este comando de millis. Posteriormente tenemos las lecturas de los sensores, así como las lecturas analógicas y las conversiones digitales de nuestro sensor de temperatura TMP36. Entonces leemos el valor del sensor de temperatura con el pin A1. Y después vamos a declarar estas dos variables aquí para poder hacer su void respectivamente a cada uno de ellos. Ahora tenemos un if. Nos dice que si millis menos tiempo es mayor a 500, entonces nos va a enviar los datos al segundo microcontrolador. ¿Ok? Y aquí nos va a imprimir en nuestro monitor serie, nos va a imprimir el valor del sensor de temperatura como A y la diagonal N es para que no se siga todo de corrido de manera horizontal, sino que se haga de manera vertical. De igual manera nos va a imprimir los valores del tiempo y los valores del LDR. Y leemos el tiempo del inicio del programa. Esto es muy importante. Ahora vamos a crear el void de distancia como les mencioné en la parte de aquí arriba, que se declaran dentro del loop para poder crear después su void. Entonces, para empezar, tenemos que enviar en alto el pulso que vamos a activar el sensor. Entonces, digital write
con nuestro activador de señal, que es strike, en alto. Y esto recordemos que debe de durar al menos 10 microsegundos. Entonces, con ayuda de este comando delay microseconds le damos 15 porque es al menos 10 microsegundos, entonces le estamos dando 15. Le podremos dar 20, el valor que ustedes quisieran. Y luego le vamos a decir que nos imprima o que nos escriba que strike va a estar en bajo. Entonces, una vez que se hace eso, tenemos que esperar a que nuestro sensor envíe la señal al ultrasónico a 40 kHz y que inicie el conteo del tiempo, y esto se hace con un bucle while. Tenemos digital read, vamos a leer el valor de eco que tiene que estar en bajo, que es igual a bajo, y tenemos que comenzar el conteo de tiempo en microsegundos. Entonces inicio va a ser igual a micros. Después tenemos que esperar a que reciba la señal del hecho, entonces hacemos nuevamente un bucle aquí, un while, leemos el valor de hecho ahora en alto y tenemos que terminar el conteo del tiempo, fin va a ser igual a micros. Posteriormente tenemos que calcular el valor del tiempo transcurrido entre la transmisión y la recuperación. Por lo tanto, tiempo es igual a fin menos inicio. Y si tiempo llega a ser mayor a 38.000, eso quiere decir que ya sobrepasó el límite y se tiene que regresar a 0, entonces tiempo va a ser igual a 0. Y dentro de nuestro void lux es la lectura analógica de nuestro sensor del LDR. Entonces aquí pues lo definimos. LDR es igual a una lectura analógica, analog read, del pin A2, como está aquí. Ahora vamos a ver el código del microcontrolador número 2. Como sabemos, para el LCD, la pantalla de LCD, tenemos que incluir una librería, si no, esta no nos va a funcionar. Entonces, la incluimos con liquidcrystal.h. Y tenemos que declarar las variables de salida hacia los pines de nuestra pantalla de LCD con constante int, rs, como está el pin 8. Aquí está. Después tenemos el... Vamos a hacer un poquito más grande la parte de aquí para que se pueda apreciar. Ok. Entonces, todas las variables que vemos aquí están conectados a el microcontrolador número 2 de la pantalla de LCD. Y una vez que se hace eso, tenemos que agregar las variables declaradas al método de Liquid Crystal, como son rs, en y los pines de conexión, que son de 4, de 5, de 6 y de 7. Posteriormente declaramos una variable array tipo char para poder capturar los datos de llegada. En este caso estoy utilizando 25 caracteres. Entonces la variable nos va a permitir acomodar cada carácter en datos, y para eso necesitamos crear esa variable, que en este caso es int position, y esta tiene que ser igual a 0 para que después pueda almacenar esos datos. Tenemos la variable para poder guardar la separación de la cadena segmentada en los datos de llegada, que es char por el resultado igual al nulo. Y el arreglo de la cadena de caracteres a detectar, char separador, los corchetes, que ahí nos va a guardar esos valores como vectores. Y igual a AB, el arreglo de los valores contendrá el elemento. En este caso tenemos tres columnas, que va a ser temperatura, centímetros y los lux. Y para el sensor de temperatura también tenemos que definir temperatura, distancia para el LDR, el voltaje de salida, que va a ser 0, el RC, la resistencia, el RDL, el valor de A, el valor de B y los lux. Todas estas son como flotantes, a excepción de la segunda, que es una constante entera. Después declaramos una variable para el conteo del tiempo de LCD. Y vamos a iniciar el número de filas y columnas de nuestro LCD. En este caso estamos utilizando 16 columnas, 16 así, y dos filas. Y también tenemos que iniciar la comunicación serial para el conteo del tiempo de transmisión. Como sabemos, a 9600 baudios le estamos dando un retardo de 100 microsegundos. Leemos el tiempo de inicio del programa para la pantalla de LCD para poder imprimir los datos. Igual con milis, igual en microcontrolador 1 así lo teníamos. Ahora, dentro de nuestro void loop vamos a declarar una variable booleana que nos va a ayudar a realizar la segmentación. Entonces la declaramos boolean segmentación y activamos el ciclo mientras haya una recepción de datos.
Nuestro ciclo es while igual a serial a variable mayor a 0 con un retardo de 5 microsegundos. Vamos a guardar los valores de acuerdo a la posición del arreglo. Entonces se guarda como un vector los datos de los vectores de la posición con serial read y la posición tiene que ir incrementando de 1 en 1. Después la variable de segmentación pasa de falso a verdadero. Y en este punto acaba nuestro bucle while. Y una vez que se hayan registrado los datos de posición, van a regresar a 0. Entonces posición regresa a 0. Y ahora tenemos la segmentación si es verdadera. Entonces si segmentación es verdadera, vamos a declarar una variable que nos permita variar la posición en el arreglo llamado valores. Y esta va a ser int num igual a 0. Y la variable de resultados obtiene el valor alojado en datos y lo separa empleando la variable registrada. Entonces resultados igual a strtoc datos y separador. Y el ciclo para convertir los datos tipo char a entero pues es el siguiente. While es igual al resultado diferente de nulo. Y si número es menor que 3, entonces ocurre esto. Los valores de vectores del número van a ir incrementando de 1 en 1. Y aquí tenemos una función de atoy resultado. Entonces el resultado va a ser igual a strtoc del nulo del separador. Y la segmentación va a ser igual a falsa. Después separamos las unidades dependiendo de la variable de arreglo, por ejemplo los valores de una conversión de tensión a grados centígrados. La temperatura va a ser igual a valores y tenemos los vectores en 0 por 0.488 menos 50. Realizamos el cálculo de la distancia, que es 0.01818. Recordemos que podemos utilizar 0.01717 de los valores de los vectores en 1. La conversión analógica a la tensión, Vout, que es igual a la flotante. En este caso tenemos dos vectores de los valores por 5 sobre 1023. Y hacemos la conversión de tensión a resistencia del RD-LDR por la resistencia capacitiva por 5 menos el voltaje de salida sobre el voltaje de salida. Hacemos la conversión de resistencia a lúmenes, que es lux igual a por RLDR B. Aquí tenemos esta columna que nos hará esa función. Y después imprimimos los resultados. Entonces hacemos un if. Si milis menos tiempo es mayor a 500, si esto se cumple vamos a enviar los datos al LCD. Y primero tenemos que limpiar los valores del LCD para que no haya ninguna perturbación, ningún retardo, que no se trabe, que salgan mal los cálculos o algo así. Y una vez que está limpio, vamos a decirle aquí que tenemos que denominar en dónde va a estar el cursor y para eso utilizamos el setCursor. Entonces le estamos diciendo que se posicione en 0,0, se va a posicionar en el primero y que a partir de aquí nos imprima, tome los valores de temperatura y nos imprima este valor en el valor de temperatura en esta parte y que C sea enseguida de ese. Y hacemos lo mismo para la distancia y para los luxes. Entonces le decimos que se posicione en 5 y que nos tome los valores de distancia, lo ponga y posteriormente salga a centímetros. Igual con los luxes, le decimos que se posicione en 10, que tome los valores de lux y que nos ponga luxes. Y después leemos el tiempo de inicio del programa para el LCD para poder imprimir los datos, que sería tiempo del LCD igual a milis. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a guardar un poco el código. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos está marcando unos luxes igual a 0, centímetros igual a 155, como vemos, si son 155, varía un poquito, una milidécima, y la temperatura. Ahora vamos a variar los luxes y vamos a esperar, ahí está, 127. Vamos a variar la temperatura, tarda un poco, 92, perfecto. Y vamos a variar la distancia, vamos a ponerla muy cerquita. Ahí está, 49 centímetros y 48.8 centímetros. Entonces, como vemos, está funcionando correctamente nuestro circuito. Vamos a esperar a que vuelva a cargar. Y ahí está, 117 centímetros. Entonces, como vemos, pues está funcionando de manera
muy correcta. Y también lo podremos visualizar en el monitor serie porque lo mandamos a llamar en su momento. Entonces, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Gracias.